Que ver con lo que vamos a ver hoy, y que es una visión retrospectiva, o se podría decir que es como examinar y contar el pasado, o mejor dicho, valorar el pasado, hablando al pueblo que eran las personas que eran protagonistas de ese pasado, y no de un pasado precisamente del que uno puede estar orgulloso, más bien todo lo contrario. Pero no es lo mismo contar la historia y que, digamos, estemos viviendo casi como en presente el relato que nos están contando. Y aquí Moisés lo que hace es hablar como en primera persona al pueblo, diciendo, este es el pasado del que sois protagonistas, en el que os habéis rebelado contra Dios, habéis hecho cosas de las que no podéis estar orgullosos, y vamos a hacer un repaso de todas ellas, porque es que tenéis que ser conscientes de las dificultades enormes que habéis puesto, del palo en la rueda que habéis sido para los planes de Dios, y la paciencia tan enorme que Dios ha tenido que tener con vosotros, ¿no? Leía Pierret antes, ¿no? Dice, sus caminos notificó Moisés, que es justo de lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, ¿no? O sea, es justo lo que leía Pierret, pues está totalmente relacionado con lo que vamos a ver ahora. Bueno, pues el pasaje que nos ocupa es Deuteronomio 9, del 6 al 29, y, pues como os decía, pues es una visión retrospectiva. Ya no está pasando lo que ha pasado, estamos hablando de aquello que pasó. Y además es Moisés el que habla en primera persona al pueblo de Israel, para hacerles conscientes de todo lo que ha pasado y de lo que ha supuesto todo lo que ha pasado. El primer acontecimiento del que nos habla, que ahora lo leeremos, es lo acontecido cuando Moisés sube a la montaña, al monte Sinaí, y el comportamiento del pueblo en ese momento, como en ausencia de Moisés y no pasando mucho tiempo, pues el pueblo decide darle la espalda a Dios en muy pocos días, De hecho, seríamos muy generosos si dijéramos que pasaron 40 días. No pasaron 40 días, 40 días es cuando Moisés volvió. En muy pocos días ya el pueblo de Israel estaba rebelándose contra Dios, y en muy pocos días ya estaban olvidando todo lo que Dios había hecho por ellos. Y además cometían uno de los pecados más grandes que se pueden cometer, que es sustituir a Dios por un Dios falso, por una reliquia que ellos mismos habían construido. Y lo más curioso de todo, y esto me llama mucho la atención, yo creo que Aarón no tenía un corazón especialmente idólatra. Yo creo más bien, y ahora cuando leamos un poco, a Aarón lo que le pasaba es que le temió más al pueblo que al propio Dios. Y temió de alguna manera que el pueblo se volviera contra él, o quizá incluso le matara por no ceder a sus deseos. O sea, Aarón, por un lado, probablemente él de propia iniciativa no hubiera hecho esto, o esa es la sensación que me da, sobre todo cuando leemos más bien Éxodo, pero por otro lado, Aarón cede a las presiones del pueblo, ¿no? Y entonces pues caen en un pecado enorme, ¿no? Una abominación tremenda, que es sustituir al Dios que les había conducido por el desierto por un ídolo, ¿no? Una cosa terrible, ¿no? Pues vamos a ver un poco esa visión retrospectiva de la que estamos hablando, es decir, es Moisés el que en primera persona habla al pueblo y le dice, esto es lo que ha acontecido, esto es lo que habéis hecho vosotros, ¿no? Y no es algo precisamente de lo que podáis estar orgullosos, ¿no? Dice en Deuteronomio 9, del 6 al 29, empezamos por el 6, dice, por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Acuérdate, no olvides, y el tema de la memoria, porque es memoria de lo que estamos hablando, de no olvidar, ¿no? Y creo que de esto Ángel ya había hablado, y este texto pues entronca con el suyo, con el hecho de no olvidar, ¿no? Dice, acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto, hasta que entrasteis en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová.
Quedémonos con esta palabra, rebeldes, porque eso es justo lo que define muy bien, no ya al pueblo de Israel, ¿no?, sino a la propia humanidad, ¿no? Y que además es una palabra de los que muchos grupos han hecho como un orgullo, ¿no? Soy rebelde, ¿no? Pero no tiene nada de bueno, y menos en este contexto, ser rebelde, ¿no? Es prácticamente pues, patear o maldecir o denigrar a quien te ha ayudado y te ha acompañado en los peores momentos y te ha sacado del peor lugar posible, ¿no? Y aquí ya está pues, el episodio, ¿no? En Joreb provocasteis a ira a Jehová y se enojó Jehová contra vosotros para destruiros. Cuando yo subí al monte, sigue hablando Moisés en primera persona, para recibir las tablas de la piedra, las tablas del pacto de Jehová hizo con vosotros. Estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Fíjate que ahora cuando leía en estos días esto, es cuando me preguntaba hasta qué punto un hombre puede aguantar 40 días sin comer y sin beber. Claro, comer unas pocas semanas o un par de semanas y beber unos pocos días, ¿no? Desde luego Moisés no solo tuvo que pasar un trance muy difícil, sino que algo de milagroso hay en esto, ¿no? En ese encuentro, ¿no? Que no fue lo único milagroso que sucedió, ¿no? Y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea. Sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que Jehová me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto. Y me dijo Jehová, levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido, porque se ha apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho una imagen de fundición. Bueno, claro, mientras ellos estaban abajo haciendo esto, Moisés estaba haciendo algo que además no es el único que lo hace, ni es el único momento en las Escrituras que lo vemos. Moisés estaba intercediendo por el pueblo. Y además podemos imaginar con qué angustia lo estaba haciendo, sin comer, sin beber, extenuado, también con un gran temor de Dios por la situación que se estaba dando. Y al final, por esa intercesión, es por lo que el pueblo no es destruido. Y no será la primera vez ni la última vez en la Escritura que por esa intercesión podemos pensar en Abraham, podemos pensar en el propio Jesús en el desierto incluso, ¿no? Que también estuvo 40 días y 40 noches. ¿Cuántos no intercedían por un pueblo rebelde, por un pueblo malvado, por un pueblo desobediente, por un pueblo ingrato, porque esa sería la palabra, o sea, absolutamente ingrato? O sea, no habían apreciado nada de lo que Dios había hecho por ellos, que no dejaban de quejarse. Imaginaos estar conduciendo a un pueblo 40 años quejándose de los 40 años, porque eso fue lo que sucedió. O sea, si a mí me cuesta a veces soportar alguna queja, unos pocos minutos o lo que dura una clase, imaginaos 40 años de queja, ¿no? Y de lo que luego se va a mencionar más adelante, pues vamos a ver qué situaciones concretas el pueblo se quejó y de qué manera se quejó y qué sentido tenía la queja, sobre todo con lo que habían dejado atrás, ¿no? Porque por algo mirar atrás o añorar lo que se dejó atrás, cuando es un lugar terrible en cuanto no solo al maltrato, ¿no?, que los egipcios le habían dado al pueblo de Israel, ¿no?, sino también pues, a la cantidad de pecados y de abominaciones que habían en ese pueblo y que ellos tenían que soportar, teniendo en cuenta sus propias convicciones, ¿no? ¿Y eso es lo que estamos echando de menos? Pues parece que en algún momento sí que lo estaban echando de menos. Y estaban olvidando unas cosas para acordarse de otras que serían banales, que serían de muy poca importancia en comparación con lo que habían pasado y que habían olvidado, ¿no? Pues vamos a seguir en el versículo 13 y vamos a ver esas situaciones, ¿no? Sigue diciendo que es Moisés en primera persona que habla. Sigo recordando que Moisés está rememorando, está recordando, está diciéndole al pueblo, hagamos memoria, tengamos memoria de cómo os habéis comportado, ¿no?
Dice, y me habló Jehová diciendo, he observado a ese pueblo, y aquí que es un pueblo duro de cerviz, o sea, contumaz, cabezota. Déjame que los destruya y borre su nombre debajo del cielo, y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Y a lo mejor a Moisés le pudo resultar tentador esto incluso, ¿no? Decir, bueno, es que me están llevando a un camino de perdición en el que al final incluso yo puedo perecer, pues que quede destruido este pueblo, ¿no? Que una forma de no cargar con un pueblo tanto tiempo y responsabilizarme de cosas de las que yo no participo y sin embargo tengo que responder ante ellas, ¿no? También podríamos preguntarnos, pues claro, es difícil ponerse en la mente del Señor, ¿no? Pero sobre todo es una expresión del dolor y una expresión del enfado que a Él le producía, ¿no? Porque el Señor, pues donde comienza un plan lo termina, ¿no? Pero estaba realmente dolido, ¿no? Hay otros pasajes de la Escritura, ¿no? Donde vemos cómo el Señor puede estar dolido hasta el punto de decir que está arrepentido de la creación que ha hecho, ¿no? O sea, tendríamos que pensar mucho en hasta qué punto llevamos hasta las cuerdas, ¿no? Y el Señor tiene que manifestarse de esta manera, ¿no? Porque el Señor nos ama, ¿no? Y dice, y miré, y aquí habíais pecado contra Jehová vuestro Dios, os habéis hecho un becerro de fundición, apartándoos pronto del camino que Jehová os había mandado. Pronto, unos pocos días, ¿no? Entonces tomé las 2 tablas y las arrojé de mis 2 manos y las quebré delante de vuestros ojos. Y me postré delante de Jehová como antes, 40 días y 40 noches, no comí pan ni bebí agua, intercediendo como estaba haciendo, ¿no? A causa de vuestro pecado, de todo vuestro pecado que habíais cometido haciendo mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. Porque temía a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruiros. Pero Jehová me escuchó aún esta vez. Contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo, y también oré por Aarón en aquel entonces. Y tomé el objeto de vuestro pecado, el becerro que habíais hecho, y lo quemé en el fuego. Y lo desmenucé moliéndolo muy bien hasta que fue reducido a polvo y eché el polvo de él en el arroyo que descendía del monte, ¿no? Porque al final, pues, ¿qué es una escultura o qué es un dios falso, ¿no? Pues como dice Isaías, algo que tú puedes echar al fuego, que es completamente destruido, algo que no representa nada, que no tiene poder, algo donde no puedes poner tus esperanzas. Y sin embargo, con qué facilidad el pueblo de Israel pues cambió a Dios por una figura sin poder, por una figura inanimada, que es menos que un hombre. Bueno, pues vamos a ir directamente a esos lugares de desencuentro. El primero, ya lo hemos visto, ¿no? Es el becerro de oro y todo lo que sucedió mientras Moisés pues estaba ahí delante de Dios, pues hablando con Dios, intercediendo por el pueblo, recibiendo las tablas de la ley. Pero aquí se menciona en el versículo, bueno, en los versículos 22, 23, algunos lugares y algunas situaciones donde Dios estaba especialmente descontento de lo que había sucedido allí, ¿no? Claro, si nos quedáramos solo en los nombres, pues sería como una cosa que no nos diría nada, ¿no? O sea, ¿qué pasó en esos lugares, ¿no? Porque dice, también en Tabera, en Masat y en Kibrot, Jataba, provocasteis a ira a Jehová. Y aun cuando Jehová os envió desde Cades Barnea diciendo, subid y poseed la tierra que yo os he dado, también fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios y no le creísteis ni obedecisteis su voz. Rebeldes, otra vez, habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco. Pues vamos a echar un vistazo a esas situaciones que se mencionan, ¿no? Porque, ¿qué ocurrió en Tabera, no? Pues parece ser que en uno de los momentos en los que Moisés estaba guiando al pueblo, pues el pueblo tuvo una serie de quejas, en este caso por la comida, ¿no? Y no es que estuvieran desatendidos en cuanto a la comida, porque Dios estaba proveyendo. Y vamos a ver cuando lo leamos ahora hasta qué punto ellos sí tenían provisión. Hambre no pasaban. Pero claro, echaban de menos cosas o manjares que ellos consideraban más jugosos que los que luego tenían
la opción de comer en el desierto, ¿no? Y entonces empezaron a olvidar toda esa situación que habían pasado en Egipto, todo ese cautiverio, todo ese dolor, los latigazos, los trabajos forzados, el desprecio. Se olvidaron de todo eso solo para acordarse de la comida. Qué cosa más miserable simplemente porque habías probado algo mejor que lo que estabas comiendo en el desierto, olvidarte de hasta qué punto había sido despreciado y maltratado el pueblo y los deseos que tenían de salir de ahí, ¿no? O sea, es curioso, ¿no? Y ese episodio lo tenemos en Números 11, ¿vale? Os voy a leer a partir del versículo 11, y es lo sucedido en Tabera, ¿no? Básicamente, ese episodio concreto de tener nostalgia, ¿no? Porque en la Escritura tenemos muchas pruebas de nostalgia, nostalgia de lo malo, nostalgia de los malos, nostalgia del pecado, nostalgia de pueblos con los que se habían convivido, que eran pueblos que hacían abominaciones, ¿no? Pues en este caso era un sentimiento de nostalgia, por algo tan trivial como la comida, ¿no? Y dice así, en el versículo 11 de Números 11, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, ¿no?, el que se menciona, porque el fuego de Jehová se encendió entre ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, que por cierto, era el versículo, no era el versículo 11, perdón, era a partir del 3. ¿Quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, gratis, ¿no? De los pepinos, de los melones, los puerros, la cebolla, los ajos, ¿no? Uy, qué bueno estaba todo, ¿no? Hay que ver dónde estamos y lo bien que estábamos antes comiendo todo eso, ¿no? Dice, y ahora nuestra alma se seca, nada sino este maná que ven nuestros ojos. Hay que ver. Esto que además que cuando lo describe, claro, era un maná como de semilla de culantro y su color como de bedelio, o sea, algo muy, muy vegetal, ¿no? Muy diferente a lo que ellos estaban, no acostumbrados, porque no lo estaban, sino a lo que estaban añorando, ¿no? Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno por la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y Moisés dijo a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo y por qué no he hallado gracia en tus ojos que me has puesto la carga sobre este pueblo, sobre mí? Otra vez me tengo que responsabilizar de un pueblo que me hace estar dando constantemente explicaciones, que me está constantemente haciendo tener que soportar sus quejas, su pecado, su desagradecimiento. ¿Por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo acaso? Para que me digas, llévalo en tu seno, como el que lleva al que cría al que mama, a la tierra a la cual juraste a sus padres. ¿De dónde yo conseguiré carne?, ¿no? Y claro, el pueblo demandaba, dame carne para que comamos, ¿no? ¿Cuál fue la reacción de Dios ante este pecado y este desagradecimiento y este capricho del pueblo? Pues dijo el Señor, ¿queréis carne? Carne os voy a dar. Pero hasta que lleguéis un momento que no solo os saciéis, sino que ya os pese y os moleste y os haga daño. ¿Y qué hizo el Señor? Pues sí, les envió las codornices para que ellos comieran y mandó esas codornices para que se saciaran de carne como ellos querían. Pero ¿qué pasó? Que luego mandó codornices y codornices y más codornices y más codornices y más codornices y todavía más codornices y más codornices, hasta que llegó un momento que se convirtió en una plaga. Y todo lo que habían anhelado y deseado tanto
se convirtió en una carga y en un problema para ellos. Ya no se las podían quitar de encima, ¿no? ¿Queríais carne? Aquí tenéis carne, ¿no? ¿Realmente el pecado es desear carne? No. ¿Cuál es el pecado aquí, no? El pecado era añoranza de un pasado, de un lugar que además era un lugar de sufrimiento, que era un lugar contrario a la ley de Dios y de gente malvada, y echaron de menos a los malvados solo porque querían comer carne, ¿no? O sea, una vez más, un recordatorio. Haced memoria. ¿Os acordáis de esto? ¿Os acordáis de cuando dijisteis que queríais carne y lo que estabais añorando? Porque de lo que desde luego no os habéis acordado es de todo lo que habéis sufrido en ese mismo lugar, ¿no? Y todo lo que os han despreciado y os han maltratado en ese lugar, ¿no? Y cómo ese lugar era un lugar pues, de gente malvada, porque era gente malvada, ¿no? ¿Sí? No será la primera ni la última vez que alguien echa de menos un lugar de gente que no se merece ser añorada, de ciudades que no merecen ser añoradas, ¿no? Nos acordamos, por ejemplo, de la mujer de Lot, ¿no? Es que Dios convirtió a la mujer de Lot en una estatua de sal solo por mirar atrás. Está claro que no. ¿Por qué la convirtió en una estatua de sal? Porque añoraba ese lugar de maldad. Y esa añoranza se manifestó de esa manera, mirando atrás, además desobedeciendo directamente a Dios, que ya había advertido sobre eso, ¿no? ¿Cuántas más añoranzas no ha habido, ¿no? Pues eso sería los primeros de los episodios, ¿no? El episodio de Masad, y que acabaría en Kibrot Aba, que es ya el momento en que ellos ya fueron prácticamente comidos o arrasados por las codornices, ¿no? Pero no fue el único episodio de desobediencia, ni fue el único episodio de desagradecimiento, porque todavía hay más, ¿no? Nos habla también que se provocó la ira de Jehová. Tenemos otro lugar, que es Masá, ¿no? Lo que he mencionado es Tavera, ahora es Masá. Y ahora, pues, ya no es antojo de carne, ya es algo mucho más básico. Y a lo mejor nos costaría más ver, pues, por qué no quejarse de esto, ¿no? Pues ahora el antojo es que no es antojo, ¿no? Es necesidad, pero no de la mejor manera posible, de agua. Ahora lo que queremos es agua. Y dice aquí en Éxodo 17, ¿no? Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin. Curioso porque Sin en inglés es pecado, aunque no tenga nada que ver, por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y ampararon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, o sea que le montaron un altercado, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué no tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros? Otra vez, Egipto. Otra vez echamos de menos Egipto. Y claro, podríamos decir que, bueno, vale, tener antojo de carne es una cosa, pero bueno, el agua es algo necesario, ¿no? Hasta cierto punto, si estamos teniendo sed y reclamamos agua, ¿por qué eso no iba a ser legítimo hacerlo, ¿no? Pero claro, la cosa no es que le pidamos al Señor cosas, que se las podemos pedir, y más y cuando son necesarias, sino cómo lo haces, altercando, ¿no? O sea, de manera pendenciera, murmurando, que es como dice el texto, ¿no? Hablando mal del otro y no buscando soluciones, o no creer, porque también es falta de fe lo que tenemos aquí, no creer que Dios, si tú se lo pides, igual que te ha abierto las aguas del Mar Rojo, igual que permitió que de manera impensable y sin tener ninguna arma y ninguna oportunidad poder salir de ahí, ¿crees que luego te va a dejar muerto de sed? ¿Cuánto tiempo realmente pasó antes de que
empezaran a murmurar, empezaran a contender, empezaran a quejarse. No creo que pasara mucho tiempo. Igual que no pasó mucho tiempo cuando hicieron el becerro de oro. A lo mejor en el primer día en que se les acabó el agua, ya empezaron de esta manera. Aquí tenemos una total falta de fe. Y se podría entender todavía que esa falta de fe fuese, no sé, en personas que no han visto a Dios obrar nunca, no sé. O sea, ¿tú has visto algún milagro del Señor? A lo mejor hay gente que no ha visto ningún milagro o no ha sabido apreciar o saber ver los milagros que Dios ha hecho. Pero es que da la casualidad que este pueblo había visto muchos milagros, había visto las plagas de Egipto, había visto abrirse el mar, les acompañaba una columna de fuego de noche, ¿no? Que era el poder del Señor mismo estando con ellos. O sea, no se puede entender que esa carencia de fe, no buscando directamente que el Señor te ayude en la necesidad, sino que directamente murmures, ¿no? ¿Y hasta qué punto fue la murmuración? Pues decía Moisés, ¿no? Dice, de aquí a poco y me apedrearán. Y a lo mejor con unas pocas gotas todavía en alguno de sus vasos, ¿no? ¿Sí? Y dice en el versículo 6, he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Joreb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó aquel lugar Masá y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel. Volvemos a lo mismo. Muchas veces cuando la Escritura menciona lugares donde pasan cosas importantes, pues se le da un nombre a ese lugar para no olvidarlo. Porque podría ser un lugar cualquiera, pero fue el lugar donde se dio la rencilla y la contienda por parte del pueblo, ¿no? O sea que es un hito, un mal hito del pueblo, el haber no tenido la fe que no hacía falta ni mucha tener, teniendo en cuenta todo lo que habían pasado y todo lo que habían superado hasta el momento. O sea, no se puede entender. Otra cosa es que nosotros, juzgando todo esto, y yo muchas veces me lo pregunto, dijera, ¿lo habría hecho yo mucho mejor? ¿Habría sido mejor que ellos? Porque a veces cuando es a toro pasado, ¿no?, muchos años después, y tú lees este texto con la perspectiva del tiempo, pues piensas que a lo mejor puedes juzgarles a ellos y decir, uy, qué pueblo más duro, ¿no? Bueno, ¿y cómo somos nosotros, no? ¿Qué fe es la que tenemos, no? Y no digo que no la tengamos, sino que nos preguntemos, ¿tenemos miedo o tenemos fe y tenemos confianza, ¿no? Eso es lo que nos podríamos preguntar, ¿no? Luego hay un tercer episodio también en el que, pues una vez más, también el pueblo vuelve a ser rebelde, ¿no? Fijaos que son apenas 2 versículos y en esos 2 versículos tenemos ya, y eso es solo un resumen de lo mucho que hubo, ¿no? Y nos habla de otro lugar, ¿no? Y cuando Jehová os envió desde Cades Barnea diciendo, subid y poseed la tierra que yo os he dado, también otra vez la palabra fuisteis rebeldes, otra vez. Al mandato de Jehová vuestro Dios, y no le creísteis, falta de fe, otra vez, ¿no? Ni obedecisteis su voz, ¿no? Rebeldes habéis sido Jehová desde el día que yo os conozco. O sea que esto no es 1, ni 2, ni 3, sino una larga lista de agravios del pueblo al Señor por falta de fe, por quejas, malos modos, violencia, idolatría. Bueno, pues tenemos ahora el relato de Números 13 sobre este último episodio, ¿no? Y una vez más, pues por lo mismo, porque Dios, que da un mandato claro al pueblo, una promesa además, porque no es solo un mandato, es una promesa, es algo en beneficio del propio pueblo, que es tomar la tierra que Él les iba a dar, y que era una tierra fructífera, una tierra con todo lo necesario, y una vez más, pues su carencia de fe y dieron lugar al miedo y a la murmuración otra vez, ¿no? Dice en Números 13, a partir del 25, lo cogemos, y volvió de reconocer la tierra al fin de 40 días. Vamos, que ya habían vuelto
de ese reconocimiento a los espías que se les había pedido para reconocer la tierra. Y dice, y anduvieron y vinieron a Moisés, a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, ahí tenemos ya el nombre, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron, diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, en la que ciertamente fluye leche y miel, como no puede ser de otra forma, como el Señor había dicho que aquello que estaba dando al pueblo de Israel, pues tenía los beneficios que había dicho que tendrían. O sea, la promesa estaba ahí, la tierra tenía las características que el Señor había dicho que tenía, y solo tenían que confiar que eso era suyo, porque el Señor se lo había dado. Y este es el fruto de ella, ¿no? Traían incluso muestras del fruto de lo que habían encontrado allí. Pero, y como siempre hay peros, mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, Amalec, habita el Negev y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo. Vamos, que todo está lleno y rodeado de pueblos enemigos, ¿no? Y el cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán, ¿no? Y en algún momento también se decía que además eran fuertes, tenían ejércitos fuertes, que eran gigantes, que no parecía que tuviera el pueblo de Israel ninguna oportunidad contra ellos, ¿no? Y solo había uno, ¿no?, que era Caleb, que decía, ¿no?, esto de, pues yo creo que podemos hacerlo, ¿no? O sea, yo creo que podemos cruzar, el Señor lo ha prometido, y nosotros, ¿por qué no vamos a ser fuertes si tenemos al Señor con nosotros, ¿no? Pero una vez más, no hubo la fe suficiente y pasó lo que debía pasar, ¿no? Que aquel lugar, según leía yo en algún lugar, precisamente en esa parte, al borde de la tierra prometida, es donde el pueblo de Israel pasó más tiempo. 30 y pico años al borde prácticamente del lugar que si ellos hubieran tenido la fe y tenido hubiesen creído la promesa del Señor realmente, es que se habrían ahorrado, no sé, 37 años, 36 años de estar ahí al borde, acampados en el desierto, en unas condiciones apartados de esa leche, de esa miel, de los frutos de la tierra, de todo lo que podían haber disfrutado 37, 38 años antes, y que muchos murieron ahí mismo y que tuvieron que ser sus descendientes los que llegaran a esa tierra y disfrutaran de los beneficios de ese lugar, ¿no? Qué pena, ¿no? Bueno, el propio Moisés no pudo disfrutarlo, ¿no? O sea, qué pena, ¿no? Nos lo podríamos preguntar a nosotros mismos, ¿no? Lo de qué bendiciones estamos dejando pasar o no las tenemos ya por la misma actitud, a lo mejor, ¿no?, que este pueblo, ¿no? Porque hacer memoria es precisamente eso, ¿no?, para aplicarnos el cuento, ¿no?, con la perspectiva del tiempo, ¿no? No es lo mismo estar viviendo algo y saber lo que ha pasado que con retrospectiva, con la perspectiva del tiempo, buscando la memoria, ¿no?, o haciendo memoria, poder valorar nuestra trayectoria como pueblo o nuestra trayectoria como en nuestra vida cristiana, ¿no?, para saber hasta qué punto nosotros estamos dejando pasar ciertas cosas que el Señor nos ha prometido, nos la dará, pero a lo mejor es que podríamos estar ya disfrutándolas, ¿no? O sea, está claro que la promesa del Señor no es para después, la promesa del Señor es para ahora, es para ahora mismo. Y el Señor tiene bendiciones para ahora, no para el futuro ni para mañana. Es cuestión de que nosotros creamos su promesa, ¿no? Y como decía el versículo 23 y luego 24, pues eso, ¿no? A Dios no le creísteis ni obedecisteis su voz, habéis sido rebeldes a Jehová, pues de eso, desde el día que os conozco, ¿no? Pues pensando en ello, pues he visto aquí como unas regularidades
tanto en la relación del Señor no solo con el pueblo de Israel, con el ser humano en general, también se aplica a nuestra vida cristiana. Es algo muy universal, ¿no? Que sería lo siguiente, ¿no? El Señor siempre empieza, porque Él es el que siempre tiene la iniciativa, con la creación, con el inicio del camino, siempre comienza con una promesa. O sea, lo que nos mueve y lo que nos hace caminar junto a Él, pues es que Dios tiene bendiciones y promesas para nosotros. Pero en ese camino en el que estamos conociendo la promesa, acercándonos y queriendo disfrutar de las bendiciones del Señor, se cruzan dos cosas con nosotros. O mejor dicho, incurrimos en dos cosas. La primera que incurrimos, la falta de fe. La falta de fe estropea muchas cosas. Y de hecho, y os lo digo porque para mí fue demoledor leer esto, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, fijemos lo importante que es. Yo cuando leía esto, claro, en los momentos, o en muchos momentos, que carecía de eso, decía, hay que ver lo importante que es y lo vigilante que hay que estar con eso. O sea, no se puede desconfiar del Señor, porque además ya tenemos los frutos y las promesas que ya hemos disfrutado y hasta aquí hemos llegado con Él, ¿no? Igual que el pueblo, ¿no? Luego otra cosa que nos separa, la rebelión. Claro, una vez que no tienes fe, ¿cuál es lo siguiente? Pues me rebelo y ya no escucho, contiendo, aunque no seamos violentos físicamente, hay rebeldía espiritual, hay violencia espiritual ahí, hay rechazo, no quieres escuchar, hay muchos que te quieren hablarte y haces oídos sordos. Y luego finalmente, pues claro, en el momento en que somos rebeldes o el pueblo es rebelde, cuando estamos en esa situación de carencia de fe, pues es cuando llega la intercesión. Y eso es justo pues, la parte del texto que nos quedaría por leer, ¿no? Y que es lo que mencionamos al principio, ¿no? Dice a partir del versículo 25, dice, me postré pues delante de Jehová 40 días y 40 noches. Estuve postrado porque Jehová dijo que os había de destruir. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros en su lugar si liderando a un pueblo o liderando a una iglesia nos dijeran, es que van camino de la destrucción? ¿Qué no haríamos? Pues postrarnos y orar por ese pueblo, por esa familia que no queremos ver destruida y que no queremos ver cómo ese camino lleva hacia la perdición y hacia el mal, ¿no? Y dice, y oré a Jehová diciendo, oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad, que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con mano poderosa. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob, no mires la dureza de este pueblo, ni a su impiedad, ni a su pecado. Claro, nosotros le oramos al Señor o intercedemos o interceden por nosotros porque nosotros conocemos la naturaleza de Dios, claro. Nosotros sabemos que Dios es un Dios que se enfada, no es un Dios que tiene rencor, porque el rencor es algo humano, es un Dios que siente enfado y siente dolor por ver cómo se extravían sus hijos, como cualquier padre lo estaría. Pero también es un Dios de misericordia, porque si no lo fuese, la oración sería inútil. ¿Qué vas tú a pedir a Dios si Dios no te va a escuchar o no te va a contestar? No es que Dios te va a escuchar y te va a contestar, porque Dios es misericordia. Lo leía Pierret esta mañana y venía el caso, porque justo mencionaba este episodio, ¿no? O sea, Dios es un Dios de misericordia. Y Dios habla con dureza por el dolor, pero luego Dios al final mantiene y sigue abriendo camino a ese pueblo, no lo destruye.
acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob, no mires la dureza de este pueblo, no sean que digan los de la tierra de donde nos sacaste, por cuanto no pudo Jehová introducirlos en la tierra que les había prometido, o porque los aborrecía, los sacó para matarlos en el desierto. Bueno, aquí no es que Moisés le esté haciendo un chantaje emocional al Señor, ni mucho menos. No vaya a decir a alguien que Dios no pudo, no quiso, o no lo sacó. No, aquí no hay chantaje emocional. Yo creo que es más bien una expresión de que, Señor, yo te conozco, ¿no? Y yo sé que en el fondo, a pesar de todas esas sentencias acerca de un pueblo malo, desobediente, pendenciero y desagradecido, ¿no? Hay un Dios de amor que quiere continuar esa obra que aún no se había acabado, ¿no? O sea, tu plan desde el principio es el que es. Y de hecho, cuando alguien interfiere en ese plan o no quiere cumplir ese plan, el Señor va a hallar siempre el camino para hacerlo, ¿no? Siempre hay un siervo dispuesto, ¿no? Pero que seas tú ese siervo, ¿no? Que seas tú el dispuesto, ¿no? Que no tenga que ser otro, ¿no? Y luego no es un chantaje emocional. Y dice al final, ¿no? Y ellos son tu pueblo y tu heredad, que sacaste con tu gran poder y con tu brazo extendido. Que es lo que Moisés esperaba y que lo que nosotros sabemos que realmente sucedió, ¿no? Que Dios realmente sacó ese pueblo. El pueblo tuvo que aprender la lección y la lección tuvo que ser esperar y esperar mucho tiempo para poder conquistar esa tierra que ya era suya y que no supieron recibir, ¿no? Yo me preguntaría, yo tengo un amigo que una vez me dijo, oye, Carlos, estoy pasando por un desierto, ¿no? Lo hablamos muchas veces, ¿no? Usamos esa expresión, ¿no? Habríamos que ver qué clase de desierto estamos pasando, ¿no? ¿Qué clase de desierto es? Una de dos. Puede ser una prueba. Y ahí a lo mejor no deberíamos escuchar a unos amigos parecidos a los de Job decirnos, hombre, es que algo malo has hecho, seguro, algo malo, malísimo. Y por eso estás en este desierto. Pues como hemos visto, como el ejemplo de la Escritura, ¿no? Ahora, es una posibilidad. Una de dos. Estás pasando por una prueba. Y el Señor está contigo, como estábamos cantando en la canción, ¿no? Que le gustaba tanto a este hermano, que decía David, ¿no? Si el Señor va contigo, pues si estás por un desierto, que es una prueba por la que debes pasar, el Señor está contigo. Ahora, puede ser otra situación también. ¿Y si ese desierto en el que estás es porque estás siendo desobediente, ¿no? No estás haciendo las cosas bien, se está torciendo tu camino? Y puede ser que tengas unos amigos que te lo estén indicando, que puedan ser buenos o malos amigos en función de si realmente es razonable lo que te están diciendo, o si no, ¿qué es lo que nos queda hacer? Pues como dice el salmista, ¿no? Pues mira en mi corazón, ¿no? Haz esta oración, ¿no? Mira en mi corazón, o sea, a ver si hay en mí camino de perversidad, ¿no? A ver si hay en mí algo que te desagrade y de lo que no sea consciente, porque de lo que somos conscientes seguramente también, pero ¿y si se nos escapa algo, ¿no? O sea, ¿en qué clase de desierto estamos? ¿Qué es lo que necesitamos? Y en todo caso la solución es la misma. O sea, tienes al Señor para que te acompañe en ese camino y lo que podría ser una queja o podría ser maldecir incluso, como la mujer de Job, ¿no? Dice, que decía que lo mejor que podía hacer era maldecir a Dios. No. Ponte en actitud de oración, de adoración, y que el Señor te ilumine en aquello, lo que quizá por desconocimiento, por ignorancia, por descuido, pues, o incluso que sabemos, ¿no? A mí me llamaba mucho la atención, a mí me gusta mucho, esto no es la Escritura, ni tiene la autoridad de la Escritura, pero a mí me gusta mucho el diario íntimo de Unamuno. Yo recomiendo a cualquiera que lo lea, ¿no? Por ese deseo tan íntimo
de Dios, ¿no? Y esa especie de recogimiento, dispuesto a escuchar lo que Dios tenga que decir, y esa apertura, ¿no? al Señor, ¿no? Pues hay una expresión que dice él que a mí me llenó mucho cuando lo dijo y me daba mucho que pensar, ¿no? Decía él, dice, se me ha ocurrido muchas veces, dice Unamuno, dice, que son los justos de Sodoma por los que Dios no nos destruye. Y a mí me resultó impactante, ¿no? Claro, es que no llegues a pensar que a lo mejor es que estás en la peor situación de la que incluso te imaginas, y solo porque pueda haber alguno que esté incluso mejor que tú y no esté en la misma situación, pues el Señor, si ha tenido la paciencia con ellos, como no la va a tener contigo, ¿no? En Hebreos 3, del 7 al 16, siempre me había llamado mucho la atención cómo el Nuevo Testamento trata este tema, refiriéndose a este mismo episodio, ¿no? De la contienda en el desierto, ¿no? y de enfurecer a Dios, aludiendo a ese Salmo 95 de David, ¿no? Que habla de la rebelión del pueblo, ¿no? Y habla de una exhortación justo en ese momento, ¿no? Una exhortación del salmista, y que luego la tenemos en Hebreos también, en la carta a los Hebreos, que nos dice mucho acerca de la actitud que deberíamos tener cuando estamos en esos momentos en el desierto, ¿no? Y dice así, dice el 3 del 7 al 16, ¿no? Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como le pasó al pueblo, ¿no? Como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Y a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y digo yo, debe ser importante, sobre todo la primera parte, cuando dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque me parece que hasta 3 veces lo dice el libro de Hebreos, lo repite 3 veces. Cada vez va acortando más el pasaje y se queda con eso. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. O sea, es una exhortación. O sea, si hacemos memoria a ese pasado, si nos vemos en una situación similar, no podemos otra vez incurrir en esa falta de fe y en esa dureza de corazón. Porque entonces entramos en el círculo vicioso que he mencionado antes, vicioso desde nuestro lado, en que partiendo de una promesa terminamos con falta de fe, terminamos luego rebelándonos, luego tenemos necesidad de una intercesión y finalmente pues llega por parte del Señor la restauración y la redención. Así que esto lo podemos ver de 2 maneras. Una, que no creer las promesas del Señor, caer en la rebelión y tener necesidad de intercesión y de ser restaurados, es un círculo vicioso para el ser humano, pero para el Señor es un círculo virtuoso, porque empieza con la promesa y termina con la restauración y con la redención, que es algo que el Señor lo ha provisto Él, no nosotros. Nosotros no somos la solución al problema, es que la solución al problema la pone el Señor. Pero no solo eso, sino que al final no podemos perder la perspectiva, porque cuando uno lo está pasando muy mal, y no dudo que en el desierto lo pasarían mal, que digamos que el fondo de las quejas podría ser justificado, tenemos que tener la perspectiva de, primero, ¿de dónde el Señor te ha sacado? O sea, ¿de dónde el Señor te ha sacado? A todos nos ha sacado de un sitio. Y probablemente, si no nos hubiera sacado de ahí, a saber dónde estaríamos ahora. Eso es lo que deberíamos preguntarnos. Y luego, teniendo
presente, de dónde Dios nos ha sacado, de Egipto, de Babilonia, aunque esté sufriendo ahora, o aunque esté pasando una prueba ahora, ¿cuál es la perspectiva que tenemos? O sea, mira de dónde Dios te ha sacado y mira de dónde Dios te puede llevar y te va a llevar, porque no te va a dejar ahí. Y no es cosa de la vida eterna, es cosa de la hora. El Señor no se olvida de sus hijos. Dice en Deuteronomio 1:21, dice, mire Jehová que te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho, no temas ni desmayes. Aquí podría remitiros a la predicación de Javier sobre el miedo, y ahí pues nos podemos empapar de lo que significa tener miedo y no sucumbir a los miedos, ¿no? ¿Qué pasó? Sin embargo, pues no quisisteis subir, fuisteis rebeldes al mandato de Jehová. Dice, ¿y qué decíais en vuestro corazón? Porque Jehová nos aborrece. Nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos, ¿no? ¿Realmente crees eso? Que el Señor te ha sacado de ahí para luego entregarte a la muerte y además como que fuese su plan, que eso es lo que Dios quiere. Pues Moisés intercedió, ¿verdad? Como Jesús luego intercedería también, ¿no? Que sería la intercesión, la definitiva, la universal, la que no termina, la que tiene la perspectiva de una vez por todas, pues dar la solución a este camino por un lado de sufrimiento y por otro lado de falta de fe y de no soportar por causa de nuestro pecado, ¿no? Y para que veamos que eso es así, y no me voy a enrollar muchísimo más, por si alguno tiene hambre ya, pero me parece importante y que es una forma que yo creo buena de acabar con esto, pues es precisamente cómo la oración de Moisés se cumple en el propio Jesucristo. ¿Y de qué manera se cumple? Pues tenemos en Isaías 53, del 4 al 9, una perspectiva que es de lo que estamos hablando, hablar con perspectiva, ¿no? No estar ahí concentrado en tu presente, en tu problema, no te acuerdas que has salido de un lugar peor, no te acuerdas que el Señor te va a llevar todavía a un lugar mejor, ¿sí? Y dice Isaías 53, del 4 al 9, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, porque estamos hablando de un Dios que entiende y sabe nuestro sufrimiento. Él lo sabe, porque lo ha padecido en carne propia. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, por nuestras rebeliones. Ahora con Jesús lo podemos entender mucho mejor. O sea, no es un Dios simplemente enfadado, es dolor que tuvo que cargar Él mismo. Y si Moisés ya le costaba cargar con eso, imagínate a Jesús con el dolor de toda la humanidad. O sea, las rebeliones no del desierto, la tuya, la mía, la de toda la humanidad en un solo hombre. Y aún así hubo queja en Él. Dice, por su llaga fuimos todos curados, nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido no abrió su boca. Por un trozo de carne, todo lo que uno puede quejarse. Por un poco de sed, cuando empieza a darse un poco de sed. Y por la carga y del sufrimiento y el dolor de todos, hubo quien no tuvo queja alguna. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, por la rebelión, otra vez, de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, castigo de criminales, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque no hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Al final, ¿qué tenemos? ¿Qué ejemplo tenemos de todo esto? Que Dios no nos pide nada
que Él no conozca de primera mano. No estamos pasando por nada que Él no sepa muy bien de qué se trata, que es un Dios de misericordia y que nos ama, que cuando estamos sufriendo la prueba nos falta la perspectiva, pues pongámosle perspectiva. Pon tus ojos en la cruz, pon tus ojos en el Señor Jesús, que intercedió por ti, lo hizo, lo hace. Y cuando viene el acusador de los creyentes, que diablo en griego, también lo dice Unamuno mucho, significa fiscal, que es lo que es el diablo, el acusador de los creyentes, ahí tiene Jesús intercediendo por ti y diciendo, este acta ha sido ya borrada, ya esto terminó, ya la sangre del Señor es efectiva, es una solución universal, es permanente, y no tienes que tener más preocupación que obedecer al Señor, que Él te va a ayudar, que no estás solo, no estás solo. Pues bueno, con todo esto, pues que nos dé para pensar en esta semana. Que el Señor os bendiga.